Bueno, pues primero que nada, bienvenidos y pues gracias por querer tomar este curso. Eh, y pues como siempre les recuerdo mis redes sociales como Pink Alpaca o Alpaca Chic, si desean de vamos ver mi trabajo, posteo mucho en Instagram las cosas que hago. Y pues nada, empecemos. Entonces, este módulo va a ser sobre introducción a la ilustración y vamos a empezar con los fundamentos. Entonces, existen tres fundamentos que considero imprescindibles, pues en este camino hacia la ilustración. El primero es dibujar mucho y suena como, como muy básico, pero es muy importante porque dibujar es una habilidad y como cualquier otra habilidad puede entrenarse. Entonces es importantísimo convertir el dibujo en algo tan común como el escribir o el leer. O sea, esa es la única forma digamos, encontrar mejoras considerables en esta habilidad y pues es practicándola. Por eso, digamos, les recomiendo dibujar todos los días. Entonces, no necesito que hagan como grandes obras de arte, pero sí que puedan, digamos, mover la mano, hacer garabatos, rayoncitos, patrones, lo que quieran. Lo importante es que su mano se acostumbre a los movimientos y que sea casi como algo tan pues mecánico como lo sería ahorita escribir. Luego está el observar y estudiar, y es importantísimo porque necesitamos volvernos muy observadores de lo que nos rodea, hacernos preguntas como cómo son las cosas, y no cómo nos acordamos de cómo son, sino cómo son de verdad, o sea, cómo se dobla la tela, cómo pega la luz y cambian las formas de las sombras, cómo diferenciamos distintos materiales. Este tipo de observaciones y estudios suelen ser algo mamones y de pronto ustedes dirán, no, pues es que a mí no me interesa como el realismo, me gusta la caricatura, otro tipo de medios, pero es que es muy importante que conozcamos las reglas de la realidad para después romperlas con total naturalidad. Luego, el tercer fundamento sería como que el proceso individual, y esto es entender que nuestro proceso es únicamente nuestro, que cada paso que damos hacia la evolución de esta habilidad, por más pequeño que sea, es valioso y que compararnos no nos hace bien. Entonces, digamos, es muy común que cuando tratamos de mejorar en algo, cuando estamos empezando una nueva habilidad, nos comparemos con otros. Y pues eso está muy mal, de hecho es hasta algo ilógico, porque digamos, si alguien que está empezando a practicar gimnasia se siente terrible porque no puede dar como las 800 volteretas que alguien que lleva muchísimo tiempo practicándolo, pues es como un poquito irreal, ¿no? Porque los procesos de todos son distintos, nuestros pasos son distintos. Entonces, no hacer eso es importante porque no nos hacemos ese daño. Entonces, enfoquémonos en nosotros, en nuestro propio proceso y en cada paso que damos. Luego me gustaría hablarles de el dibujante versus el ilustrador. Estos son dos términos que a veces son confundidos, pero siento que es necesario que aprendamos la diferencia si digamos lo que nos interesa es ilustrar. Entonces, todo ilustrador es dibujante, pero no todo dibujante es ilustrador. Entonces, una ilustración es un medio para comunicar. Está pensada para transmitir algo con un fin práctico y no meramente estético. Pasa mucho que el dibujante se deja llevar por sus instintos y crea cosas que son bonitas y ya, pero porque le gustan, porque es algo que nace de él. Un ilustrador en muchos casos debe responder a límites y parámetros estéticos. Tenemos un cliente, una audiencia y un mensaje que debemos hacerle llegar a alguien fuera de nosotros mismos. Si creamos algo y solo nosotros entendemos el mensaje, fallamos completamente como ilustradores. Y lo que me lleva entonces a hablarles de cliente y brief. Em, como trabajamos para alguien más, es importante que aprendamos a recibir instrucciones. Ahora, no por eso estoy diciendo que lo único que podamos hacer es ser mano de obra. Nosotros podemos ser, digamos, nuestros propios jefes y decidir qué tipo de mensajes darles a las personas, pero jamás debemos perder la vista de eso, del mensaje, qué queremos decir o qué queremos hacer sentir. Entonces, para eso está el brief. El brief es esta lista de requisitos que nuestra ilustración debe tener para que logre su objetivo. Entonces, digamos, aquí a continuación les voy a mostrar unos ejemplos de ilustraciones que yo he hecho y todas que han tenido, digamos, briefs distintos. Cada una de estas ilustraciones tienen mensajes distintos, propósitos distintos.
Y aun cuando fueron hechos por la misma persona, logran responder a distintas necesidades porque hacen sentir cosas distintas. Entonces, una cosa como importante, eh, una cosa como importante de, perdón, una cosa como importante de los valores que tiene un ilustrador es que necesitamos ser flexibles para pues dar distintos tipos de mensajes. Ah, bueno, mejor. Luego podemos hablar del proceso de ilustración. Esto, digamos, no suele ser un proceso lineal, o sea, es algo que, digamos, podemos avanzar, podemos retroceder, podemos ir del paso uno al paso 6, o sea, como no siempre son los mismos pasos para todo el mundo, pero se los pongo, digamos, en 6 pasos para pues que la explicación sea más concreta y ustedes puedan entender. Y digamos, empezamos con el primero que es el concepto y el mensaje, es lo que queremos comunicar. Este es como un paso que tiene que estar presente en todos los siguientes y como lo más imprescindible, porque ese es nuestro fin final, pues comunicar. Luego, en la segunda tenemos los referentes. Los referentes son los insumos visuales de contenido de forma que van a nutrir nuestro trabajo. Entonces, son nuestras inspiraciones. Entonces, las inspiraciones pueden ser, no sé, arte, música, foto, o sea, literatura, lo que ustedes deseen. Luego está la paleta de color y son los colores que vamos a escoger como previamente. Eh, Luego vendría siendo la composición, que es cómo están dispuestos los elementos de nuestra ilustración en el espacio. Más adelante andaremos un poquito más en ello. Em, y luego está el medio, que es la técnica que vamos a utilizar para nuestra creación. Puede ser digital, análoga, eso es de cada quien. Y luego está la forma en la que vamos a exponer o volver físico nuestro trabajo, la materialización, también muy importante. Hoy vamos a hablarles de paleta de color, composición y materialización. Los otros, pues digamos que los otros pasos van a ser explicados pues en las siguientes sesiones. Y bueno, va a empezar con paleta de color y digamos vamos a empezar como desde lo básico. Entonces, empezamos con el círculo cromático, lo más básico de sobre paletas de colores. Entonces, los colores primarios son rojo, azul y amarillo. Y el resto de colores están creados a base de las mezclas de estos mismos. Digamos, azul y rojo pues da morado, eh, amarillo y azul dan verde, y rojo y amarillo naranja. Esos son los colores secundarios, las mezclas de estos colores. Y luego cuando hablamos de colores terciarios son las mezclas de los colores secundarios con los primarios. Por ejemplo, la mezcla de amarillo y verde nos da como un lima. Eso es un color terciario. O el verde y el azul, que nos da como un turquesa. De nuevo, eso es un color terciario. Luego, pues está como la diferenciación entre los colores cálidos y fríos. Importante si deseamos, digamos, crear atmósferas o sentimientos dentro de nuestras ilustraciones. Los cálidos, pues digamos, que irían desde el amarillo hasta el rojo y los secundarios del verde al violeta. Aunque existen, digamos, estos dos colores como el lima y el magenta, que pueden ser, digamos, pueden ser fríos o pueden ser cálidos, dependiendo de su tono y de con qué otros colores más los estemos acompañando. Luego también algo súper importante es que tengamos la relación de color eh, y digamos que son las formas en las que podemos juntar colores y que exista pues armonía cromática. Acá digamos algunas que suelen ser como usadas. Y estas no son las únicas formas de combinar colores. O sea, ustedes pueden escoger los colores que ustedes quieran. Pero esto es una guía muy importante cuando uno está comenzando y desea que exista, pues eso, armonía dentro de su trabajo. Por ejemplo, la más utilizada y es súper utilizada son los colores complementarios. Está de acá de la mitad. Y ese es cuando uno escoge dos colores que están opuestos entre sí en el círculo cromático. Entonces, digamos, acá está el ejemplo del azul y el naranja, son colores complementarios, el verde y el rojo son colores complementarios, y así sucesivamente. Son colores que van
bien juntos. Eh, para la siguiente, pues el siguiente ejemplo que les voy a mostrar, necesito salirme y meterme a Photoshop y les voy a mostrar. Pues un dibujo que hice para mostrarles más o menos como la importancia de la paleta de color. Entonces, pues primero tengo que mostrarles cómo funciona pues el selector de colores. Cuando movemos nuestro color hacia este lado, son los colores más brillantes, estamos hablando de la saturación del color, qué tan brillante es nuestro color. Y entre más lo movemos hacia este lado de acá, hacia la izquierda, la saturación va a empezar a salir, por lo tanto se va a volver más gris, más negro, apagado. Si lo movemos hacia la izquierda, parte de arriba se va a volver más luminoso, porque son mezclas que están más dirigidas hacia el blanco. Y si lo movemos hacia la derecha, parte de abajo, se va a volver más oscuro, porque pues ahí ese lado está el negro. Estos números que están acá son los valores de nuestros colores. Todos los colores tienen valores distintos. Entonces, digamos que, o sea, creo que algo muy importante que todo el mundo debería saber es que no importa qué tan bonito sea como tu line art, o sea, pues sí, tu trabajo de líneas, si tus colores no funcionan, te va como a bajar todo el trabajo, o sea, de verdad le va a bajar muchísimo la calidad y no vas a lograr lo que quieres lograr. Entonces, digamos, tenemos estas dos pruebas de colores en estas dos, o sea, es el mismo dibujo, tiene colores distintos. Y la verdad los colores son los mismos, este es azul, este es azul, este es un naranja, verde, verde, amarillo, amarillo. Lo que pasa es que tienen valores distintos. Eh, y creo que es pues algo como que viene siendo, o sea, que algo que se puede notar es que existe más armonía aquí acá. Y pintar, digamos, un dibujo y decir como, oh, pucha, los colores no Camila, te estás cortando. están funcionando. Y quiero tener ay, perdón, ¿me escuchan? Sí, ahora ¿Me sí, escuchan pero ahora? puedes repetir desde la parte que hay más armonía Qué en pena, unos que en ¿en otros. qué momento me quedé? En que había más armonía en la ilustración de la derecha que en la de la izquierda. Ok, ok. Los colores son iguales, o sea, esto es un azul, esto es un naranja, esto es un amarillo y esto es un verde, ¿sí? Lo que pasa es que tienen valores distintos de lo de saturación y brillo que les estaba comentando antes. Algo que podemos hacer para que no coloreemos de una vez nuestra ilustración y digamos, uy, pucha, los colores no están funcionando, es sacar antes que nada nuestra paleta de colores. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo hago acá el ejemplo con esta y hubiera sacado una paleta de color, miren lo que pasa. Si saco una colores de lado. Entonces saco este amarillo y saco el verde. No, o sea, con solo verla así en estos puntos, ya uno se puede dar cuenta que no es una paleta de color tan como ganadora. Y si hacemos lo mismo em, con este amarillo y este verde, podemos darnos de una vez cuenta que esta paleta funciona muchísimo más que esta. Em, Otro truco, digamos, que pueden hacer, y digamos, porque esto también es algo de práctica, lo de escoger los colores y también se hace como con referentes y haciéndolo, pero digamos, si ustedes hacen un dibujo y lo colorean y después se dan cuenta y dicen como, uff, hay un color que no está funcionando, pero no sé cuál es y no sé qué hacer, es que se vayan aquí a, si no estoy mal, imagen, sí, imagen, modo, y ponerlo en blanco y negro. O pues lo pueden hacer en cualquier programa que utilicen, pero esta es la forma de hacerlo en Photoshop. Si lo ponen aquí en gris y lo aceptan, pueden ver esto. Esto nos deja ver el contraste entre los colores. La razón por la que este no está funcionando es porque no existe, o sea, el contraste es casi nulo. Si se dan cuenta, estos dos colores casi que se ven iguales y este es un poquito más oscuro, pero casi no se nota la diferencia. En cambio, en este logramos ver
o sea, distintos tipos de grises, el contraste es mucho mayor y por lo tanto es más, em, como que más bonito de ver, mejor para el ojo. Entonces, por eso este resulta ser, mm, pues, una mejor elección. Bueno, y ya siguiendo en la presentación, mm, visualización, listo. Ya en este momento, pues vamos a empezar a hablar de composición. Y la composición, como les había mencionado antes, es la forma en la que los elementos están dispuestos en nuestro espacio. Es, digamos, sí, es como quiero colocar yo las cosas. Entonces, digamos, algo que pasa mucho en la ilustración y que muy seguramente muchos de ustedes van a tener que enfrentarse en algún momento es la utilización de tipografías, o sea, la letra. Es algo que puede ser difícil de utilizar, la verdad. No, la tipografía no es algo tan fácil. eh, y ya les voy a contar por qué. Porque pueden pasar estas dos cosas. Eh, este, digamos, sería como un buen ejemplo y un mal ejemplo de la tipografía. Necesitamos que la tipografía no sea como un elemento como aparte de la ilustración, necesitamos que se junten. O sea, como que sea de la misma ilustración. Entonces, digamos, lo que podemos ver en el buen ejemplo es que mm, primero la tipografía está hecha, o sea, como que está pensada para estos espacios y en como, digamos, se alarga, se hace más pequeña y así, digamos, pues que cree como esta armonía cuadrada que existe acá. También está hecha con el mismo trazo de la ilustración, entonces parecen como pensados para ir juntos. En cambio, en esta, que es una tipografía como, pues de esas que uno escribe, como sacada, descargada, em, no existe esta armonía porque, pues primero es recta y está como colocada y sin más, entonces pareciera que fueran como dos elementos completamente distintos que no concuerdan entre sí. Tratemos, o sea, tratemos de que cuando nos toque utilizar tipografía esto no suceda. Em, Ahora con esto no les estoy diciendo que todas las tipografías que tengan que utilizar en sus ilustraciones tienen sí o sí que ser hechas a mano, no. Eh, pero si vas a utilizar como tipografía junto a una ilustración, tienes que darte cuenta que tiene que ser una tipografía que, pues, que vaya junta, o sea, como que armonice con tu dibujo. Aquí les voy a traer como unos ejemplos para que como que analicemos cómo algunos artistas, pues, hacen sus trabajos de composición. Digamos, en este lo más importante es obviamente pues la ilustración. Esta mujer del medio, primero está en rojo, entonces es súper brillante y es lo primero que vemos. Y luego podemos ver como estas pequeñas textos que están aquí como abrazándola. Esto lo vamos a leer después. Y aunque el título también está grande, que está aquí abajo, como es, como está en la parte de abajo y como tiene una línea mucho menos pesada que el dibujo en sí, pues va a ser como lo último que vamos a leer. Usualmente, como somos personas pues occidentales, nosotros leemos de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Lo mismo hacemos con las imágenes. Cuando ustedes tratan de disponer, perdón, cuando tratan de disponer algo en una imagen, siempre tengan en cuenta la forma en la que leemos las personas occidentales las cosas. Entonces, de izquierda a derecha, arriba a abajo. Por lo tanto, lo más importante siempre va a estar en esta zona de acá. Y como esto es más grande y más brillante, va a estar aquí. Entonces, nuestro centro de atención aquí y la jerarquización de las cosas, lo más importante aquí es la mujer. Luego está esta otra imagen, que tiene una intención completamente distinta a la anterior. Esto es más como una explicación de lo que pasa en el cerebro, pero digamos, el título es lo primero que vamos a ver. ¿Por qué? Porque estas letras están mucho, o sea, mucho más pesadas que la misma ilustración incluso. Pero después de esto, aun cuando existan estas cositas aquí, nuestro ojo va a ir directamente a la cabeza y al cerebro, que es lo que necesita el ilustrador que veamos. Nos están mostrando cómo son las formas de las cosas, porque igual el texto está ahí, pero tampoco es demasiado largo, o sea, tampoco, o sea, quieren que sepamos los nombres, pero es más que todo como mostrándonos dónde quedan las cosas. Luego en esta tenemos otro ejemplo, digamos, aquí uno pensaría que
pues como tanto texto como imagen ocupan casi que el mismo espacio, podrían ser igual de importantes, y sí, pero el texto gana un peso muchísimo más grande por el simple hecho de el color que trae es muchísimo más vibrante. Y si lo comparamos con este rosa, que es mucho más lavado, pues este sobresale completamente. Entonces es una ilustración que está hecho para que veamos el título primero. Lo mismo pasa con esto, o sea, tenemos un montón de ornamentos alrededor, pero fíjense que todas las flores abrazan el texto. Cuando intentamos hacer como este ejemplo de que nuestros dibujos abracen el texto, lo que logra hacer es que el ojo pues se dirija a este texto. Si se pueden dar cuenta, digamos, todas estas son como flechas que apuntan hacia el texto, como diciéndonos, mírenlo. Esto es algo muy utilizado, digamos, en las portadas de libros. Esto es perfecto, digamos, para eso, para titulaciones, o sea, súper importante. Y de nuevo, vean cómo la letra, pues casi que va súper acorde con los trazos de las flores. Tiene como estas curvaturas aquí, el color es muchísimo más brillante y claro que el resto de las cosas, es un fondo negro. Entonces, aquí lo más importante es el texto. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo como muy bonito, todo está hecho a mano y pues, o sea, la letra está hecha a mano. Y la letra es súper grande y súper pesada. Y digamos, aquí sería más importante la letra por el mensaje que tiene. Pero vean, por ejemplo, cómo hace este juego, digamos, con el fuego y las letras. O sea, es una composición que está muy bien pensada y aunque el carro es casi como la explicación de lo que está tratando de decir este mensaje, eh, se le da más peso a la letra por ser, digamos, la que ocupa más espacio, la que tiene más peso, así el auto esté como en el centro. Este es un caso distinto. Si bien la letra es súper grande y pues está en blanco, digamos, quien tiene quien tiene como el spotlight es la mujer, pues la ilustración de la mujer. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la letra abraza nuestra ilustración, entonces nos está diciendo que este es el punto focal. Además, miren los colores. O sea, tiene un arco iris, tiene aquí negro que no se encuentra en ningún otro lado de la ilustración, solo en su cabello, en su pantalón. Y pues el fondo es un color rosa, pues claro, y si lo ponemos con un blanco, pues tampoco es demasiado em, como vibrante, notorio. Entonces, aunque el mensaje es bastante importante, quien tiene nuestro centro de atención es pues la mujer que está siendo ilustrada. Este es otro ejemplo de composición bastante interesante y de hecho hace algo muy distinto a lo que han hecho pues, los artistas anteriores que les he mostrado. Aquí todo es importante, o sea, todo tiene el mismo nivel de importancia. Esto es muy utilizado, digamos, en colecciones botánicas o en cualquier otro tipo de colección, cuando tratamos como de hacer listas de cosas y todo tiene como el mismo tamaño, mismo tipo de tonalidad. Estamos casi que enlistando las cosas, ¿sí? Como uno, dos, tres, cuatro, pero no hay algo que sea más importante que otro. Todo es importante aquí. Este es algo que, digamos, esto es un poquito parecido al anterior, pero tiene una intención distinta. Por ejemplo, no todos los tamaños son iguales. Digamos que, aunque nosotros leemos de izquierda a derecha, lo primero que vamos a ver es esto. No solamente por ser más grande, sino por el color. Si se dan cuenta, esta es como la única zona que tiene amarillo, de pronto esta es la segunda zona que tiene amarillo, pero o sea, no se repite. Y es el color que más sobresale. Entonces llegamos primero aquí. Luego el artista nos muestra esta forma que hace que nuestro ojo haga esto, haga esta curva. Luego llegamos aquí y naturalmente nuestros ojos van a hacer este recorrido, el que estoy haciendo con mi mouse. Esto es algo que es súper pensado, o sea, antes de ilustrar, y les recomiendo mucho, piensen su composición, cómo quieren que se mueva el ojo,
de su audiencia, cómo quieren que lean las cosas. Y digamos, esta utilización como de estas formas, digamos, que sea grande, luego viene esta curva, acá vienen unas cosas, unos elementos más pequeños, y esto nos mueve. Es algo que está súper pensado y que la verdad es algo que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos antes de empezar para lograr pues una interacción tan interesante como esta. Este es otro tipo de composición que se puede hacer y este, digamos, para muchas personas es bastante caótico y es difícil de lograr bien, pero pues vamos a, como, a verla por partes para que, digamos, podamos entenderla un poquito mejor. Digamos, lo primero que vemos aquí es lo rojo. O sea, el rojo es un color que llama al ojo instantáneamente. No solamente eso, son cuadros, digamos, de color rojo, entonces el peso es mucho mayor. eh, y la letra que está dentro de estos cuadros es distinta a la letra que está pues en otras partes de la ilustración, ¿saben? Es una letra que tiene doble línea, que trata de hacerse notar más y que por eso es que tiene más peso que el resto. Además, si nos damos cuenta, digamos, en el detalle, tiene como estas líneas negras en la parte de arriba de los cuadritos rojos. Eso nos pues, hace ver que, digamos, el artista está tratando de darle más peso a estos elementos. Cuando le damos sombra a unos elementos y a otros no, lo que está haciendo es que los elementos sombreados tengan mucho más peso, pues se ve como 3D, ¿saben? O sea, pareciera que esto fuera como una hoja de papel y que estos fueran como cintas que pegaron ahí encima. Por eso es lo primero que vemos. El segundo elemento que vendría como en esta jerarquización y que sería como el segundo más importante, pues son las ilustraciones. Sí, como que vemos así el camino, luego se va haciendo más y más pequeño porque lo de abajo es menos importante. Y ya de últimas estaría el texto, que digamos sería un poquito difícil de leer, pero gracias a las ilustraciones que nos están como mostrando el camino, logramos encontrar el orden. Y como les digo, este es un tipo, digamos, de composición que es difícil porque pues trabaja con muchos elementos, pero como les digo, esto es algo que fue pensado por el artista y que decidió que de esta forma fuera como se leyera su ilustración. Luego vamos a estar aquí como con materialización. Pues la materialización es eso, como volver real su ilustración, o sea, como que personas análogas, digamos, su medio ya es la forma en la que su ilustración se manifiesta. Para quienes trabajamos en digital, necesitamos también pensar en la materialización y es como nuestra ilustración va a pasar como al mundo material. Eh, y digamos, empezamos, o sea, esto es súper claro que lo tengan. O sea, el RGB y el CMYK si trabajan, digamos, pues digital. El RGB es el formato de color que se utiliza en pantallas y el CMYK es el formato de color que se utiliza al imprimir. Em, el RGB suelen utilizar colores como, o sea, como que más vibrantes y llamativos, pero es porque se ven en pantallas. Si ustedes, digamos, están trabajando en un archivo y tienen el RGB y lo van a imprimir así, o sea, no se les va a ver para nada igual que en la pantalla. Es más, puede que los colores se estropeen. Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que yo trabajo con muchos colores pasteles y cuando imprimo, digamos, un rosa pastel, puede salir café. O cuando utilizo un lila, puede salir gris. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso porque pues no solamente es como gasto de materiales, sino gasto de dinero para nosotros. Lo mismo creo que pasa con los colores vivos, si no estoy mal, ellos se apagan bastante, entonces tenemos que tener como muy en cuenta como estos modos de color para que pues, no tengamos como que batallar con eso a la hora de imprimir nuestros trabajos. Luego está el tamaño. El tamaño es muy importante y creo que es súper, súper importante que incluso antes de dibujar,
pues antes de sentarse a hacer su ilustración, em, sepan para qué tamaño es. ¿Por qué? Porque, digamos, si ustedes hacen un dibujo en tamaño carta y resulta que es para un pliego, pues se les va a distorsionar mucho cuando hagan ese cambio de formatos. Em, entonces, si saben de una vez como el tamaño en el que lo van a hacer, su ilustración no va como a decaer en calidad cuando hagan esos cambios de trabajo, sino se va a mantener exactamente igual a como pues la comenzaron. Y pues ese es nuestro punto, como sacar trabajos de calidad. También como existen, bueno, también algo importante como a tener en cuenta y que sepan, como lo bueno es saber en qué tamaño va a ser cuando imprimes, es que entonces ya sabes qué vas a utilizar para imprimir. Por ejemplo, de nuevo, si vas a imprimir en pliego, pues no vas a poder imprimir en una impresora normal, sino te toca utilizar un plotter. Entonces ya sabes que tienes que ir a un lugar donde hay plotter. Lo mismo con carta. Eh, si, si tu trabajo va a ser media carta, pues entonces lo puedes arreglar para que en una hoja carta te salgan dos, ¿sabes? O sea, y no tienes que gastar más papel, o sea, como que es importante que pensemos bastante en el tamaño. Y de la misma forma en como pensamos en el tamaño a la hora de imprimir, es importante que pensemos en el tamaño a la hora de publicar cualquier cosa en redes sociales, en la web, en lo que sea. Camila, te preguntan Dime. qué pasa si no saben en qué tamaño, o sea, cuál es el tamaño final de la ilustración, o sea, el tamaño que se va a necesitar. Eso es problemático porque, de nuevo, o sea, porque si, digamos, yo trabajo en programas que utilizan píxeles para ilustrar, si tú le cambias la forma a un píxel, sí o sí se va, o sea, como que se va, pues se le va a bajar la calidad, se va a ver como pixelado, eso es lo que pasa con los píxeles cuando cambias el tamaño. De pronto, em, no se vería tanto si, digamos, tengo un dibujo grande y lo hago más pequeño y el cambio no es muy grande, no se ve casi, pero si tengo un dibujo muy pequeño y lo vuelvo súper grande, se va a notar demasiado. Algo que pueden hacer, digamos, es no trabajar con píxeles, digamos, programas tipo Photoshop, sino ilustrar en programas de vectores, como lo es Illustrator. ¿Por qué? Porque los vectores tú los agrandas o los vuelves más pequeños y la calidad no baja. Por eso es que por eso es que la ilustración vectorial es tan utilizada pues en empresas, porque ellos tienen distintos tipos de papelería, distintos tipos de formato, entonces como que no se complican con eso. Pero de nuevo, o sea, como que si ustedes le están trabajando a alguien y esa persona no sabe qué tamaño va a ser, pues díganle en plan como, no, pues piénseselo, porque si no se va a dañar la ilustración. Y lo mismo, si es para usted, pues piénsenlo primero. Ay, se me cerró, perdón. Cami ¿Dónde Carolina está? Páez pregunta que respecto a lo que mencionabas de referentes y paletas de color, que si utilizas Ujú. herramientas específicas para recopilar tus referentes o alguna página para inspirarte en la creación de tus paletas. Ay, sí, total. O sea, perdón, se me olvidó mencionarles eso en paletas de color. Digamos, yo como ya tengo, o sea, pues yo llevo trabajando, digamos, con mi marca Pink, el Pack hace rato, como una paleta de color designada, pero cuando empiezo, digamos, a trabajar en, en otros proyectos, cuando quiero hacer algo para mí misma y es distinto de las paletas que siempre suelo usar, eh, puedo utilizar dos cosas. Uno, digamos, reviso series que me gusten, no sé, artistas que me gusten y empiezo como a ver qué colores utilizan. eh, y empiezo a decir como, uff, esta combinación de colores está chévere, la puedo usar. Esta otra combinación de colores está chévere, la puedo usar. ¿Por qué? Porque son los referentes que me gustan y son sentimientos que puedo utilizar. Ahora, existe, digamos, una página slash app que les puede sacar a ustedes paletas de colores. Súper, súper, o sea, súper útil. Yo también la utilizo a veces cuando no quiero hacer las paletas yo. Em, y es Adobe Color.
o sea, es gratis, la pueden utilizar en línea, incluso no la tienen que descargar. Y pueden hacer dos cosas. Uno, Adobe Color crea paletas, como que tú le das, o sea, como que él tiene un botón como hacer paletas random y él te saca paletas y pues tú escoges la que te gusta. O puedes también escoger una imagen que te guste y que tú dices como, uff, los colores de esta imagen están buenísimos. Y lo que haces es subir la imagen como a la página y él te escoge los colores más importantes de la imagen. Y eso es muy útil al momento de crear paletas de color. Entonces no tienes que batallar tanto con eso. Vale, entonces, seguí hablando de los formatos. Lo mismo que les puede pasar en impresión, les puede pasar en la publicación digital. Eh, no solamente porque, digamos, la página se los puede cortar, o sea, no sé si se han dado cuenta que si van a subir una foto muy grande a Instagram, pues les corta un pedazo de la imagen y pues ese no es el punto porque pues nos esforzamos en nuestra ilustración, queremos que se vea toda. Eh, no solamente no la pueden cortar, sino que también le pueden bajar muchísimo la calidad si no está, digamos, en el tamaño para el que está dispuesta pues nuestra plataforma. Digamos, estos son, digamos, las tres eh, redes sociales como más utilizadas, pues Instagram, Facebook, Twitter. Y esos son como los tamaños estándar para una fotografía, una imagen y subirle que quede bien. Están en píxeles porque píxeles es como la forma en la que se miden eh, los archivos de imagen digitales. Eh, y entonces esto, digamos, va para o sea, no solamente para estas tres, para cualquier tipo de plataforma que ustedes vayan a utilizar, tengan en cuenta los tamaños, porque si no, cuando ustedes muestren su ilustración, pues se les va a ir el trabajo pues a la basura, porque no se va a ver bien, y pues cuando uno se esfuerza tanto, o sea, cuando uno se esfuerza tanto en una ilustración, pues duele mucho que luego la vea subida y se vea muy mal. También, digamos, es importante que entiendan que no todas las plataformas son para subir imágenes. Digamos, yo utilizo mucho Instagram, pero Instagram hace algo feo con las imágenes y se nota muchísimo más en los dibujos, es que Instagram baja mucho la calidad de las cosas. O sea, las cosas dejan de verse nítidas. Y digamos que es feo, pero por el otro lado, digamos, lo bueno y que eso pasa es que si tú subes ahí tu trabajo, pues no va a ser tan difícil como que te lo roben, porque pues no está Full HD 4K, entonces no te lo roban. O sea, puede pasar que te lo roben, pero no es tan sencillo, por eso estoy usando ahorita Instagram. Entonces, dato, cuando vayan a subir algo, por favor, infórmense de todas las pues, pros y contras de su aplicación, red social eh, preferida. Luego, pues ya, si hablamos de materializar pues nuestro trabajo, traerlo al mundo físico. Pues hablamos de impresión y de las impresoras y cualquier método de impresión. Yo les voy a hablar como con los que me he enfrentado eh, y digamos, pues es que tampoco siento que sean como métodos de impresión que sean como súper difíciles de conseguir, ¿no? Probablemente ustedes también en algún momento si desean imprimir sus trabajos, se vean como, o sea, puedan tener estas opciones, sean enfrentados, entonces aquí les hablo de algunos. Primero está la más básica, que está en todas las papelerías, la impresora normal. Estas impresoras están en todo lado, pero existen dos tipos, digamos, de modo de impresión que pueden hacer. No sé si es que sean distintos tipos de impresoras, pero sé que las impresoras normalitas existen estas dos y es por inyección y por láser. Entonces, la diferencia no es mucha, pero en láser los colores usualmente suelen ser como que más fieles a lo que ves a la pantalla. En inyección puede pasar mucho que los colores varíen. Se te pueden opacar. No, es más que todo lo que pasa es que se opacan. O sea, hay unos casos con los colores específicos que, digamos, se vuelven como, digamos, tienes un azul y te salió verde. Eso puede pasar mucho con la inyección. Láser no hace eso. Láser es
es bastante fiel a la pantalla. Además, digamos, si vas a imprimir con un papel, digamos, que sea poroso, los papeles porosos son los papeles que tienen como textura, los papeles lisos no son porosos. Como los de, por ejemplo, como el papel acuarela, eso es un papel poroso. Em, si imprimes en ese papel en inyección, como que no te va a cubrir todos los huequitos, sino que se va a ver como punteado, como manchado un poquito, como pecoso. Y en láser sí te va a lograr como un barrido como súper uniforme. O sea, el láser sí es superior a inyección y por eso es que suele ser como que la impresión láser sí es más cara que la inyección. No por mucho, pero sí tiene un valor superior. Luego está la serigrafía. Em, la serigrafía es una técnica de impresión y digamos que pues, consiste en transferir una tinta a través de una malla y de estos marcos. Digamos que esta es la máquina de serigrafía más pro que hay. Usualmente la gente como que es como independiente y tiene, o sea, como que no tiene como negocio de serigrafía, suele tener solamente su marquito y con eso imprimen, o sea, uno, porque pues siempre son caros. Em, la serigrafía, digamos que lo que hace es dividir, o sea, es un proceso en el que tienes que dividir tus colores. Entonces, si dan cuenta que hay un amarillo, que hay un verde, creo que acá hay un rojo, y lo que hacen es pasar, digamos, lo que sea que vayan a imprimir por todos estos marcos. O sea, primero se pone lo amarillo, luego se pone lo verde, luego se pone lo azul. Eh, Acá, digamos, encontré como un gráfico que lo explica mejor porque como que no es tan sencillo de explicar si no lo has visto. Digamos, este es el, pues el diseño, digamos. Y acá tienes los marcos, ¿sí? Como las capas. Entonces, en una viene el azul, en otra viene el magenta, en otra viene el amarillo, y todo lo que es en negro va en otro. Pasas tu superficie por todas estas capas y tienes el diseño final. Así más o menos funciona la serigrafía. Sí, la serigrafía es muy, pues como pueden ver acá en la camiseta, la serigrafía es muy utilizada en impresión textil. Y de hecho hay muchas marcas de ropa que la utilizan para hacer pues estas camisetas pues con diseños y tales. ¿Por qué? Porque la calidad de la serigrafía es muy buena. O sea, esto es como un close-up y se ve casi como si lo hubieran pues directamente pintado, porque de nuevo se está transfiriendo la tinta a la tela. Eh, También se utiliza, digamos, en estos, en tote bags, o sea, es como muy famosa como en esto del textil. Y digamos, como que lo que más llama la atención es la serigrafía y la razón por la que, digamos, es un poquito, pues, cara, diría yo, o sea, como cara comprar cosas en serigrafía, es que, pues, primero es un proceso que es manual y segundo, pues, la calidad de la serigrafía es muy buena, o sea, las impresiones suelen ser de una calidad bastante alta. La durabilidad también, pues, la durabilidad de algo hecho en serigrafía es larga, es buena. Color también, 10 de 10. Luego tenemos esta maravilla que es la risografía. La rizo, como se le dice más que todo, es esta máquina de acá, que ven que estoy encerrando aquí. Y parece una impresora normal, pero no. O sea, eso funciona, digamos que es, o sea, la risografía es un sistema de impresión digital de alta velocidad, ¿sí? Entonces, trabaja parecida a la serigrafía en el sentido en que en ella también como que se separan las capas de color, o sea, eso tiene unos tanques de tinta ahí dentro con sus colores específicos, digamos que primero te imprime lo rojo, luego te imprime lo amarillo, luego te imprime lo verde, por capas. Pero pues no es un proceso manual, o sea, eso lo hace la máquina. Em, y la verdad, la rizo es un proceso muy famoso, o sea, como, pues no muy famoso, pero digamos como que entre los ilustradores es como muy deseado, o sea, como que todo el mundo ama la rizo, y es porque en la rizo como que se pueden hacer como este tipo de cosas, como estas sobreposiciones de color. Entonces, digamos, esto es un rosa, pero lo puso encima de un azul, entonces se volvió morado. Y aquí le dejo el espacio al rosa, ¿sí ven? Le dejo como este espacio en blanco para que el rosa siguiera siendo vibrante. Entonces, la rizo se convierte
un proceso de impresión en el que podemos jugar con las opacidades y las mezclas de colores. No solamente eso, también nos permite, em, digamos que, jugar con las texturas. O sea, tú solamente, o sea, como que las personas que, digamos, hagan cosas análogas, si ustedes, digamos, trabajan, no sé, con lápices negros de grafito, si ustedes, la Rizo trabaja, digamos, también como algo así como un escáner. Entonces, si tú pones tu trabajo en lápiz como en ese escáner, él te lo va a imprimir en estos colores, o sea, en los colores que tú elijas, si lo dividiste por las capas de los colores que anteriormente les expliqué que toca separar para que se impriman así. Cami Carolina pregunta que por encimita, ¿cómo se prepara un archivo digital para Rizo? Uf, denso, pero bueno, em, como yo trabajo en Photoshop, se los voy a explicar, bueno, no, igual creo que eso se puede hacer en cualquier otro programa, se los voy a explicar que lo más importante son las capas. Si quieren me voy a devolver un poquito a lo que les expliqué aquí de la serigrafía. La risografía funciona, o sea, ustedes solamente pueden utilizar valores grises, o sea, digamos, digamos que ya tenemos pensada que esta es la capa azul, esta es la capa rosada, esta es la capa amarilla, esta es la capa negra. Esas son las tintas que vamos a utilizar. Estas son capas distintas. Em, Aquí en mi archivo digital, o en mi archivo o mi cosa análogo, lo voy a trabajar en digital. Aquí en mi archivo digital este es el azul, pero lo voy a hacer en negro. ¿Por qué en negro? Negro es, digamos que el tono de gris más saturado que vamos a encontrar. Si coloco aquí, digamos, una pera en full negro, cuando lo imprima la Rizo, va a salir en el azul más saturado que se puede imprimir, ¿saben? O sea, como que ustedes en sus archivos trabajan en tonos blanco y negro, en plan en valores de grises, y los valores que ustedes coloquen, dependiendo, digamos, de lo que se había explicado antes de saturación, brillo, no sé qué, van a tener el resultado final en un color, en la tinta que ustedes escojan y en la máquina. Entonces, digamos, acá voy a poner una pera súper brillante, entonces la pongo en negro. Aquí voy a poner una flor, va a ser rosa, pero yo no la quiero tan fuerte. Entonces en esta capa voy a colocar un gris un poquito más opaco y me va a salir un rosa más claro, porque lo que les repito, ustedes trabajan en su computador en valores de grises, negros y pues sí, grises, porque blanco, pues blanco no se va a ver si colocan algo blanco, entonces grises y negro. Y la máquina lo va a traducir a color dependiendo de la tinta que ustedes coloquen y de la saturación o valores que hayan escogido antes en su archivo. Entonces, cuando lo hagan eso, pues digamos que pasa una vez el papel, se imprime lo azul. Pasan por segunda vez el papel en la máquina y se imprime lo rosado. Pasan otra vez el papel, se imprime el amarillo. Y vuelven a pasar el papel y se imprime lo negro. Es un proceso, o sea, digamos que lo denso ahí es como que las capas te coincidan y, o sea, como que lograr tener este pensamiento de que la ilustración va a ser casi que como un rompecabezas, o sea, tienes que lograr tener las piecitas y luego lograrlo ver como completo, para que luego sí se te vuelva como completo al momento de utilizar la risa. Ah, bueno, y esas cosas, las capas que ustedes hacen, pues las imprimen y las ponen por este escáner que les digo que tiene la risa. Así es como la risa como que entiende lo que ustedes hicieron y luego lo imprime. Ay, perdón, me estoy devolviendo. Sí, bueno, entonces, es la risa. Por esta razón, digamos, o sea, más porque es algo que literal solo hace la risografía. O sea, además de que el proceso es como, pues yo digo que es divertido, o sea, la primera vez que uno lo hace es bastante complejo y uno a veces no lo entiende, no sé qué, y lo tiene que hacer varias veces para que salga bien. Me parece que el proceso de la risa es lo más chévere, o sea, como que uno se emociona cuando uno ve esa vaina sacando los papeles y todo, o sea, es re chévere. Y pues digamos que
Em, lo que hace como importante al rizo es como lo que permite hacer por esta técnica de capas que les digo que tiene. Em, entonces tú haces esas opacidades, creas texturas, puedes hacer degradados, haces unos patrones súper, súper chéveres. Y digamos que algo que llama mucho de la risa es como la posibilidad de usar tintas súper vibrantes, o sea, casi que neones, o sea, por ejemplo, estos rosados, estos amarillos, estos azules, o sea, como que cuando alguien que conoce la rizo ve una impresión así, o sea, esa persona ya sabe, pum, eso es rizo, porque la verdad es muy difícil que en otro tipo de impresión logres como un acabado como el que tiene la rizo. Em, y de esta misma forma, pues digamos que en teoría, como que el sistema de impresión de la risa es una impresión rápida y que digamos requiere de pocos materiales porque literal es como que tengas tus capas hechas y lleves tú tu papel y ya la máquina te saca eso. Em, digamos que en los trabajos complejos, como que tienen varias tintas y todo eso, que se hacen en estos procesos suelen ser caros. ¿Por qué? En Colombia, pues en el país más que todo, en Colombia, hay muy pocas máquinas de risografía y esas máquinas cuestan muchísimo, son muy caras. De hecho, hay, o sea, si no estoy mal, si se me descuadran los números, en Colombia solamente hay como 4 máquinas de risografía, entonces imagínense. Una de esas, por suerte, pues para nosotros, es que una de esas está en la Universidad de los Andes, y nosotros la podemos usar si tenemos, digamos, como en plan, como excusa de que, ay, es para mi trabajo, tengo este proyecto, no sé qué, tal cosa, y la podemos usar, y la U nos la facilita. Si no son de la Universidad de los Andes y desean, digamos, experimentar con este proceso tan maravilloso, me parece a mí, pueden, digamos, ir a lugares como Casa Rap Trap o Taller Colmillos. Ellos también son talleres que están aquí en Bogotá y que además de tener la risografía mm, para que tú pues imprimas lo que quieras, ellos también hacen talleres de risografía, o sea, como talleres para que tú aprendas a utilizar la rizo, aprendas a hacer los archivos de la rizo. Y pues tienen como una cultura muy bonita como alrededor de la rizo, o sea, hacen muchos trabajos con eso, incluso el año pasado, por ejemplo, vinieron varios artistas de Ecuador y de Chile para imprimir precisamente en esos talleres con la risografía de esos talleres. Entonces, ya como que se imaginarán como los chéveres que son esos lugares y lo importantes que son para la ilustración, pues para la escena de la ilustración aquí en Bogotá. Entonces, ya habiendo visto como esto, llega el ejercicio 1, que les voy a pedir a todos, o sea, obviamente esto es como opcional, si lo quieren hacer, obviamente pues este curso es como para los que quieren, pero intenten hacerlo y es un challenge de 30 ilustraciones, o sea, van a hacer una ilustración diaria por 30 días. Esto es un challenge que es como muy, o sea, es muy famoso entre la gente que se dedica a la ilustración. De hecho, incluso existen como challenges como por meses y cosas así que hace la gente de ilustración, digamos, el más famoso es el Inktober, que se hace en octubre y se hace todos los días del mes de octubre, se hace una ilustración diaria con tintas, por eso el nombre Inktober. Y es para que lo que les había dicho antes, fundamento número 1, dibujar y dibujar mucho, entrenar, practicar. O sea, yo siento que dibujar es como bailar, o sea, si uno no lo hace, no lo va a lograr nunca. Entonces, que tengan constancia en este proceso eh, va a hacer que evolucionen en su técnica, en lo que sea que a ustedes les interese dibujar, pero muevan esa mano. Y cuando acabemos clase o no sé a qué horas, pues Paula les mandará a su correo los temas, digamos, es una palabra por día. Y las palabras, hay unas palabras que son más literales, hay otras que son, digamos, más ambiguas,
pero aquí no hay buenos ni malos intentos, es nomás como que lean la palabra, lo que se puedan imaginar alrededor de esa palabra y lo dibujan y ya. Y listo, ya son las 2, creo que eso sería todo por esta primera clase.